Queremos encontrar la solución al problema del valor inicial dado. Lo primero que debemos reconocer es que al observar la ecuación diferencial dada aquí, esta es una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa que la ecuación diferencial dada se ajusta a esta forma aquí, donde a, b son constantes. Y debido a esto, podemos encontrar la solución general a la ecuación diferencial usando una ecuación característica dada aquí, donde esta es una ecuación cuadrática en términos de R y A, B, y C son los coeficientes. Entonces, primero configuraremos y resolveremos la ecuación característica, y luego discuta por qué la solución general se ajustará a este formulario aquí. Observe que A es 4, B es negativo 8 y C es 3. Entonces la ecuación característica será 4R al cuadrado menos 8R más 3 es igual a 0. Y ahora intentaremos resolver esto factorizando, por lo que si factorizará en dos factores binomiales donde los primeros términos aquí deben provenir de los factores de 4R al cuadrado. Los segundos términos de los factores binomiales deben provenir de los factores de 3 positivos. Y luego la suma del producto interno y externo debe ser negativa 8R. Entonces, para los factores de 4R al cuadrado, usemos 2R y 2R. Y luego para los factores de 3 positivos, porque queremos que la suma del producto interno y externo sea 8 negativo, vamos a usar 3 negativos y 1 negativo para los factores de 3 positivos. Entonces pongamos un menos 3 aquí y 1 menos aquí. Observe que el producto externo es negativo 6R, el producto interno es negativo 2R, lo que nos da una suma de 8R negativo. Así que esto se factoriza correctamente, y ahora podemos seguir adelante y resolver, lo que significa que si este producto es igual a 0, entonces 2R menos 1 es igual a 0 o 2R menos 3 es igual a 0. Entonces, resolviendo esto para R, sumaríamos 1 y lo dividiríamos por 2, R es igual a 1 2. Aquí sumaríamos 3 y lo dividiríamos entre 2, R es igual a 3 2. Ahora observe que la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, y esto nos dice que la forma de la solución general será esta forma aquí. Entonces, para una revisión rápida, si la ecuación característica tiene dos raíces reales distintas, esta es la forma de la solución general. Si la ecuación tiene dos raíces iguales reales, esta sería la forma de la solución general. Observe cómo el segundo término tiene un factor extra de x aquí. Y finalmente, si las raíces son complejas, la solución general tomaría esta forma aquí. Por eso es importante recordar que los tipos de raíces de la ecuación característica afectan la forma de la solución general. Entonces, para nuestro problema, la solución general será y, o y de x, es igual a c sub 1, algunas veces constantes e, elevado a la potencia de r sub 1 vez x. Llamemos a esto r sub 1, y llamaremos a esto r sub 2. Entonces hemos elevado a la potencia de 1 2 veces x, o x dividido por 2. Más c sub 2 veces e elevado a la potencia de r sub 2 veces x, que sería 3 2 veces x, o 3x dividido por 2. Ahora, debido a que este es un problema de valor inicial, todavía tenemos que encontrar c sub 1 y c sub 2, y podemos hacerlo utilizando el hecho de que se nos da, y de 0 es igual a 2, e y' de 0 es igual a 1 2. Observe cómo usar esta condición inicial. Tendremos que encontrar la primera derivada de y de x. Avancemos y configuremos esto en la próxima diapositiva. Ahora sigamos y encontremos y' de x. Tenga en cuenta que tendremos que aplicar la regla de la cadena aquí. La derivada del primer término sería c sub 1 veces a la potencia de x dividida por 2 veces 1 2, o 1 2 c sub 1 a la potencia de x dividida por 2. Y tendremos más la derivada del segundo término, que sería c sub 2 a la potencia de 3x dividido por 2 veces 3 2, o 3 2 c sub 2 a la potencia de 3x dividido por 2. Ahora, como sabemos que y de 0 es igual a 2, sustituiremos x por x en y de x, y sabemos que el valor de la función debe ser 2. Entonces, si x es igual a 0, tendríamos c sub 1 veces c al 0, pero e al 0 es igual a 1, por lo que tendríamos c sub 1 más c sub 2 veces c al 0. Que es solo c sub 2 debe ser igual a 2 positivos.
y ahora también sabemos que y' de 0 es igual a 1, 2. Así que ahora sustituiremos 0 por x en la derivada, y sabemos que el valor de la función debe ser 1, 2. Entonces, si x es 0, observe cómo este primer término sería 1, 2 c sub 1. Nuevamente, dado que al 0 es igual a 1, entonces tenemos 1, 2 c sub 1 más. Nuevamente, tendríamos e al 0 aquí. Entonces más 3 2 c sub 2 es igual a 1, 2. Avancemos y multipliquemos esta ecuación aquí por 2 para borrar las fracciones. Entonces sabemos que c sub 1 más 3 c sub 2 deben ser igual a 1 positivo. Entonces, para encontrar los valores de c sub 1 y c sub 2, vamos a tomar esta primera ecuación aquí, y esta segunda ecuación aquí y resolver esto como un sistema de ecuaciones. Entonces, si sabemos c sub 1 más c sub 2 es igual a 2, y c sub 1 más 3 c sub 2 es igual a 1. Sigamos adelante y resolvamos esta primera ecuación para c sub 1. C sub 1 sería igual a 2 menos c sub 2. Y ahora realizaremos la sustitución en la segunda ecuación para c sub 1. Entonces usando la sustitución, tendríamos 2 menos c sub 2. Más 3c sub 2 es igual a 1. Así que aquí vamos a tener 2c sub 2. Restaremos 2 en ambos lados, eso sería 1 negativo, por lo que sabemos que c sub 2 es igual a 1, 2 negativo. Bueno, ahora, si c sub 2 es igual a 1, 2 negativo, podemos usar esta ecuación aquí. C sub 1 es igual a 2 menos c sub 2, que sería 2 menos 1, 2 negativo, que es lo mismo que más 1, 2, entonces c sub 1 es igual a 5, 2. Entonces c sub 1 es igual a 5, 2, y sub 2 es igual a 1, 2 negativo. Ahora tenemos la información para resolver el problema del valor inicial. Sustituiremos c sub 1 aquí y sub 2 aquí por nuestra solución. Nuestra solución es y de x es igual a 512 para la potencia de x dividido por 2, y dado que c sub 2 es negativo 1, 2, tendremos menos 1 2 veces e, elevado a la potencia de 3x dividido por 2. Y ahora para verificar esto, avancemos y grafiquemos esta función, y como sabemos que y de 0 es igual a 2, esta función debe pasar por el punto 0, 2. Aquí está el gráfico de la función que encontramos. Aquí está el punto 0, 2, y observe cómo pasa nuestra función. El punto 0, 2. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.